¿Qué ocurre cuando un líder político intenta reescribir la historia 500, 600 años después? ¿Qué pasa cuando se moldea el pasado para que encaje con la ética, los resentimientos y las batallas ideológicas del presente? Eso es exactamente lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Lo está haciendo con su libro Grandeza. Andrés Manuel no se limita a reinterpretar el pasado. Va más lejos. Construye un relato donde los sacrificios humanos y la antropofagia, o sea, el canibalismo ritual mexica, dice que nunca existieron. Según él, fueron mentiras inventadas por los conquistadores españoles y amplificada por los misioneros. Pero negar lo evidente nunca es un acto inocente, ¿eh? Negar la realidad histórica sirve para construir un pasado moralmente puro al servicio de un proyecto político, el proyecto de la Cuarta Transformación. López Obrador no reescribe la historia por curiosidad académica. Lo hace para cimentar la base ideológica de una segunda independencia. Una independencia simbólica de México frente a España, útil para polarizar y movilizar a su base. Y esta narrativa nace en el país más mestizo del continente, en un país donde la mezcla cultural no es un accidente, sino la esencia de la identidad, incluso de él y de sus herederos, y de Claudia Sheinbaum. Ellos son un ejemplo de este mestizaje que ahora pretende simplificar. La estrategia es transparente. Si México fue un pueblo originario, moralmente perfecto, sin contradicciones ni violencia ritual, pues entonces todo lo malo lo trajo España. Y si todo lo malo lo trajo España, pues los adversarios actuales pueden pintarse como sus herederos simbólicos. De la perversidad. Así la política moderna se presenta como una batalla del siglo XVI. Es una fórmula clásica del populismo, fabricar un enemigo histórico y luego proyectar ese enemigo sobre el presente. Pero la evidencia científica derrumba el relato de grandeza. Ahí están los zompantlis del Templo Mayor, con cientos de cráneos perforados. Ahí están los restos óseos con marcas de decapitación, extracción de corazones y degollamientos rituales. Ahí están los códices mexicas que describen los sacrificios. Ahí están las narraciones indígenas recopiladas por Bernardino Sahagún, que coinciden entre sí. Negarlo no es ignorancia, es una maniobra política para manipular la memoria nacional. Es una forma de fabricar un pasado emocionalmente útil para la Cuarta Transformación. En el libro Grandeza, López Obrador borra cualquier sombra del pasado prehispánico. Convierte a los mexicas en un pueblo angelical, un símbolo propagandístico perfecto para contraponerlo a un opresor colonial reinventado. Según su narrativa, ese opresor sigue actuando hoy. Está en la oposición, en los empresarios, en la prensa crítica y en cualquiera que cuestione al movimiento. La segunda independencia no busca liberar nada, busca dividir, busca reabrir heridas que no existen, busca reeditar una lucha de clases disfrazada de conflicto civilizatorio. La Cuarta Transformación necesita esa épica, necesita héroes y víctimas. Y si la historia real no los ofrece, pues Andrés Manuel López Obrador los fabrica con un libro. El problema es profundo cuando el poder deforma la historia para justificar su proyecto. La sociedad pierde ancla con la realidad y pierde su memoria verdadera. México no debe caer en esa trampa, porque no necesita que se le invente una grandeza. Ya la tiene, compleja, mestiza, contradictoria y auténtica. Es peligroso que López Obrador convierta la historia en arma política. Cuando el pasado se vuelve propaganda, el presente se vuelve dogma. Y una nación sostenida en dogmas termina enfrentándose a sí misma. López Obrador no busca reconciliar a México con su origen. Busca reconfigurarlo para que sirva a su narrativa. Quiere moldear la identidad nacional a la medida de la Cuarta Transformación. Y la identidad mexicana no puede reducirse a una caricatura populista como lo hace Andrés Manuel López Obrador en su libro basura llamado Grandeza. Soy Hugo Páez. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este lunes 15 de diciembre ya, a prácticamente 9 días de llegar a esta Navidad de este año, con un año más que difícil, ¿no? Un año muy complejo, un año de muchas cosas, prácticamente todas ellas desagradables, de situaciones muy sin duda muy complejas, como las que estamos viviendo hoy día en el país. No es esto de ninguna manera es querer, como dice la loca de Palacio, querer pintar o presentar algo que no existe. Yo lo he dicho muchas veces en este canal, y aquí no estamos para mentirle a nadie, ¿no? Cualquiera puede ver la realidad, pero que no sea, por ejemplo, con un sesgo político, ¿no? Simplemente veamos la realidad. ¿Recibes dinero? Bien por ti. Por eso no impide que seas ciego por conveniencia, que seas mudo por consecuencia de eso, y creas que no puedes criticar precisamente por ello. Una de las cosas que sí alguna vez yo platicaba con ustedes hace muchos años era esta cuestión de hasta dónde una persona que recibe un apoyo económico tiene derechos. En algunos otros países que se ha hecho eso en algún momento, la gente que recibe apoyo del gobierno no tiene derecho a votar. Ninguno. ¿Por qué? Porque es obvio. Es obvio por quién va a votar, ¿no? Entonces, una sociedad inteligente, una sociedad pensante, una sociedad que resuelve en base a la capacidad de sus miembros, puede muy bien establecer que no puede permitírsele a esta gente votar que recibe algún tipo de apoyo del gobierno, porque es obvio por quién va a votar. Esto no requiere más que un mínimo de inteligencia. Tiene su lógica, obviamente, pues en este mismo apoyo, ¿no? Por eso muchos gobiernos, cuando han hecho esto, hacen este ajuste. Todo aquel que recibe un apoyo económico, social o de algún tipo del gobierno, no puedes votar. Pero a mí lo que me sorprende más es la incapacidad de un gobierno de ser autocrítico consigo mismo, ¿no? Yo les comentaba en el video del sábado todavía que he estado viendo los videos pasados de la hora de opinar de la semana pasada. Ayer terminé con el del jueves, porque ya el viernes es un tema abierto, ya no es prácticamente político. Y me sorprendió sobremanera, particularmente el programa del jueves pasado, porque el de lunes, martes y miércoles, geniales, ¿eh? Y digo geniales porque aún la gente de Morena, los que tienen su afecto en Morena, que fueron dos personas, Vanessa Romero y Carlos Pérez Ricard, dos morenistas, pero maravillosos personas de debate, porque reconocen, el tema de la semana pasada se trató lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno. En todas las mesas fueron muy buenos para decir lo bueno. Para decir lo malo, a excepción de la mesa del jueves,
que es de partidos políticos, maravillosa. Y maravillosa porque tanto Carlos Pérez Ricard como Vanessa Romero fueron muy críticos con lo malo. Y lo feo, digamos que fue para rematar un excelente análisis. No así la mesa del jueves. El único o los únicos dos personajes que tuvieron esta capacidad de ser críticos, sin duda, Damián Cepeda y Gibran Martínez. O Ramírez, o como se apellida. Siempre se me olvida su apellido. Porque lo que es la basura sectaria de Morena y sus compadres criminales de el PT, imposibilitados prácticamente para reconocer. Para la parte buena, no. Sacaron casi un pergamino de 3 kilómetros, según ellos, de cosas buenas, ¿no? Yo la verdad, al igual que Damián Cepeda, discrepo totalmente, ¿no? Se hablaba que a la gente que se sacó de la pobreza. Hemos hablado en muchas ocasiones en este canal como este dato es total y completamente falso. No es una cuestión de ideología, no es una cuestión de oposición partidista. Ustedes saben, yo soy apartidista total y completamente. Yo no creo en ningún partido político actual. Para mí todos los partidos políticos actuales en este país son basura. Y no tengo absolutamente nada en este sentido. Opositor al gobierno, sin duda, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo con tanta basura y con tanta porquería, ¿no? Y lo vemos, curiosamente, todos los días, ¿no? Tuvimos una manifestación de gente de limpia en el Zócalo el fin de semana, ¿no? Que fueron a tirar basura. Y decían gente de la alcaldía Cuauhtémoc. No, porque no fueron a tirar basura a la alcaldía. Fueron directamente a la oficina del gobierno de la Ciudad de México. La idiota esta que se ríe de no sé qué, que yo no sé, debe de tener un problema facial, ¿no? En los nervios faciales, que siempre parece que se está riendo y no sé de qué, ¿no? Porque sin duda lo que pasa hoy día en todo el país, particularmente también en la Ciudad de México, no veo que sea de risa, ¿no? Me tocó perder una llanta nuevecita, 3 semanas de haberle puesto llantas a mi automóvil, y por un bache en el Estado de México, adiós llanta, ¿no? Me decía alguien, no, pues mete tu queja al gobierno. 3 semanas, imagínense, de nueva la llanta. Y sirvió para 2 cosas. Porque así está todo el país, ¿eh? Mi hijo vino de Paso, que venía de Veracruz. Dice, caí en 2 baches viniendo de Veracruz. Él iba todavía en un viaje un poco más largo. Pero dice, vengo de Veracruz y caí en 2 baches, pero que hay que ver qué baches, ¿no? Todo el país, de verdad, parece campo lunar, ¿no? Estas idiotas mujeres, qué lástima que sean mujeres, ¿no? Sin duda no las de más cerebro, siempre presumiendo cosas que solamente ellas ven. Deben de vivir en una dimensión alterna, o viven en un sueño húmedo, desquiciado, que solamente ellos ven, ¿no? Que solamente ellos disfrutan, que solamente ellos gozan, porque nadie más lo ve. Porque como lo he dicho, si hemos de ser reales críticos del gobierno, es infinitamente mayor lo negativo que lo positivo. En el área que ustedes me digan. En estas mesas de análisis, les digo, del programa La Hora de Opinar, es que de verdad, o sea, ganó por mucho lo malo y lo feo. Pero lo sorprendente es en qué mundo viven algunos, ¿no? Bocazas Ávila
y la otra señora de PT, es increíble, ¿no? Porque cuando llegaron a lo malo, fueron incapaces de generar una autocrítica y otra vez salieron con el pasado, con el PRI, con el PAN, con Calderón. Y yo les había expresado ya porque estuve hablando con algunos amigos el fin de semana porque ellos me decían, no, es que se robaron la elección del 2006 con Calderón, ¿no? Y yo le preguntaba a ese personaje, ese amigo, digo, ¿por qué les duele tanto? ¿Por qué tanto odio con Calderón? ¿Por qué particularmente con Calderón? ¿Por qué no con Fox? ¿Por qué no con Peña Nieto? ¿Por qué particularmente con Calderón? Porque hoy día, curiosamente, el gobierno de Calderón se parece tremendamente al del anciano maldito, ¿no? Se habla de este nexo del jefe de la Policía Federal en el gobierno de Calderón, que estaba o tenía nexos con el crimen organizado. Pero nada más volteemos a ver al sexenio pasado. Patán Augusto y la Barredora. Pedro Eces y el Limón. Huachicol fiscal, militares, navales, y todo conecta al anciano maldito, ¿no? Tranzas, fraude, robos, saqueos en el Tren Maya y otras, junto con los tribagos, que lleva todo ¿a dónde? A Macuspana, al anciano maldito. Pero no, pero ahí no hay nada. Sale. Por eso les digo que cuando somos críticos reales y con, digamos, un dedo de inteligencia, insisto, a veces no se necesita más. ¿Qué vimos el fin de semana? Yo no sé, de verdad, dónde le ven lo Batman a este señor Harfuch. A mí me parece más un guasón que un Batman, ¿no? Mi opinión, claro. Preguntaba yo hasta con varias amigas, ¿no? Oye, este tipo, ¿de verdad, como dicen, te parece atractivo? Finalmente nada personal, ¿no? Es querer entender. Yo algo que siempre he dicho mucho, en el plano particular, personal y a veces también hasta político, me gusta conocer particularmente a las mujeres y todo lo que tiene que ver con ellas, porque yo siempre lo he dicho, yo soy un hombre, sé lo que piensa un hombre, sé cómo actuamos, sé cómo somos, sé también a veces cómo hasta dónde podemos llegar en esta forma de ser masculina. Pero lo femenino no, porque pues yo no soy una mujer, ¿no? Y así me volviera yo homosexual, ¿verdad? O tuviera yo una tendencia diferente en cuanto a mi sexualidad, tampoco podré yo entender a las mujeres. Porque esta es una discusión, o ha sido una discusión eterna. Un hombre que se vuelve mujer, jamás un hombre se vuelve mujer, ¿no? Va a ser un hombre que se cree mujer, jamás va a ser una mujer. Su biología, su genética, su todo es de un hombre. Te podrás hacer una operación, podrás volverte un transexual y lo que tú gustes y mandes, y nunca vas a ser una mujer. Insisto, porque tu genética es masculina. Aquí yo he sido muy claro en esa expresión de que o eres XY o eres XX. O sea, eres una mujer o eres un hombre. Te operes lo que te operes, te pongas lo que te pongas, te hagas lo que te hagas, genéticamente no puedes cambiar. No puedes modificar tu genética para ahora ser una mujer. Y entonces, una de las cosas que a mí me ha llevado parte de mi vida es este estudio personal de por qué las mujeres son como son.
Y cuando yo veo mujeres como estas que tenemos hoy día en la política, muchas de ellas, yo por eso siempre evito referirme a las mujeres en general. Cuando yo insulto, cuando yo hablo específicamente, cuando yo digo que de qué se ríe la idiota de Palacio, yo no me refiero a todas las mujeres. Me refiero a una en particular de apellido Brugada. Cuando yo me refiero a lagartija maldita, y eso se lo digo a una mujer particularmente, es la que está en la silla presidencial. No me refiero así a ninguna otra mujer. Cuando yo digo basura, seguidoras y descerebradas de las cámaras, me refiero a las mujeres también de Cámara de Diputados y senadores que parece ser que no saben ni leer. Porque pasan ciertas reformas de verdad sin revisarlas, sin checarlas, sin leerlas. No son pocos los ejercicios que nos han mostrado periodistas en donde nos damos cuenta que ni siquiera han leído lo que están votando. Y por ende ya no hablemos de entendimiento, ¿no? Precisamente por eso, como les decía yo hace un momento, en muchos gobiernos donde hay apoyos hacia la ciudadanía, estos no votan. Y mientras vemos una ciudadanía carente de inteligencia, parece ser, por simplemente unas monedas, vemos a otros carentes totalmente de cerebro que cobran verdaderas fortunas en las cámaras por simplemente seguir como borreguito, ¿no? Si la idiota de Palacio les dicen me pasan esto también sin cambiarle una coma, nadie le cambia nada y nadie lee nada, ¿no? ¿Cómo una persona así puede representarnos a los ciudadanos, a las mujeres y a los hombres de este país? Porque ninguno de estos nos representa. Porque ninguno de estos está verdaderamente viendo qué es lo que necesitamos o qué no. Cuando vemos esta manifestación de la gente de limpia yendo a tirar camiones completos de basura, prácticamente en el Zócalo, porque si el problema fuera con la delegación, fíjense que es curioso, porque a veces hasta esta gente de limpia, que muchas veces es gente sin escuela, es la gente a veces más pobre y de peor condición en el país, que solamente les queda dedicarse a ese muy loable y trabajo de orgullo, porque finalmente es trabajo, ¿no? Cuando vemos que esta gente es inclusive capaz de reconocer que no es una delegación, que es el gobierno central, en este caso de la Ciudad de México, la que los tiene en una condición de verdad deplorable. No hay servicios, no hay prestaciones, no hay salud, no hay nada para ellos. O sea, yo no sé cómo esta gente de verdad política se llena la boca de decir que han hecho lo mejor por la gente más necesitada. Y aquí tenemos a la gente necesitada, manifestándose, hablando, llevando camiones de basura, tirándola, porque no es cierto. Por ahí nos enterábamos también de cuál es su condición. Esta gente a veces tiene contratos por semana, para que no les dé nada. No generan siquiera antigüedad tampoco, ¿no? Porque si generaran antigüedad, les vas a tener que dar también más vacaciones y vas a tener que darles ciertas prestaciones. Y no, tu gobierno no quieres eso. Tú no quieres que cobren más. Tú no quieres que descansen más. Tú no quieres que tengan que gozar de ciertas cosas. No, a lo que a ti te va bien es que no tengan nada de eso para que no te cueste. Y esta es la realidad, insisto, damas, caballeros. No necesitamos, porque yo lo decía, tenemos por ejemplo los apoyos, ¿no? Los apoyos y los programas sociales. Pero, ¿qué podemos esperar de ello?
O sea, se les está dando dinero a un grupo de personas, ¿no? El gobierno está haciendo un esfuerzo, el gobierno les está dando algo para que se mantengan, para que vivan. Ok, ¿a cambio de qué? Esa gente que recibe apoyos económicos, ¿qué le regresan al país? Por eso, como yo lo he dicho muchas veces, yo no estoy de acuerdo con estos apoyos. Temporalmente pueden funcionar para algunas personas que pierden el trabajo o que tienen una condición particular. La gente que tiene una condición especial, ya sea minusválidos o que tuvieron un accidente y tienen un problema, aquí hay otros órganos, digamos, u otras cosas de las cuales nos podemos valer para ayudar a esta gente, ¿no? Que eres una persona con una discapacidad, ok, habrá que ver por qué es tu discapacidad. Es una discapacidad de nacimiento, es una discapacidad de qué tipo o por qué. Y habría que estar analizando muy particular cada cosa. En el caso de adultos mayores, por ejemplo, ok, tú les entregas un apoyo a los adultos mayores, pero ¿qué hay de regreso? Porque como yo lo he dicho, por ejemplo, una beca con una escuela, becas particulares de escuelas como puede ser el TEC de Monterrey, tiene un beneficio para ambas partes. Nosotros hacemos algo por ti y tú vas a tener que hacer algo por nosotros. Se le llama reciprocidad, ¿no? En el caso de los adultos mayores, porque yo les decía yo, platicando con estos amigos, exactamente como lo decía yo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de un apoyo? ¿Qué regresa de bueno para el gobierno? El gobierno está invirtiendo en ti. Por ende, ¿qué regresa al gobierno? Absolutamente nada. En un joven es distinto, porque si los apoyamos con becas para la escuela, eventualmente van a ser personas productivas. Van a pagar impuestos. Van a retribuir de alguna u otra manera con sus impuestos lo que hicimos por ellos. Pero un adulto mayor, no, aquí no hay absolutamente nada, ¿no? Hay mucho dinero de salida. Y es curioso porque de repente se les van los datos a la gente de Morena, ¿no? Le dimos apoyo económico a 12 punto y algo millones de adultos mayores. Pero un día leía yo una información, de alguna manera censal, que decía que adultos mayores no llegaban ni a 10 millones, 9 millones y fracción. Y entonces como que me hace cortocircuito el sistema, ¿no? A ver, espérame. Un levantamiento censal que dice que hay poco menos de 10 millones de adultos mayores. Pero el gobierno dice que está otorgando 12 punto y algo millones de apoyos a adultos mayores. A ver, hay 3 millones más o menos inexistentes. Si un censo nos dice que el adulto mayor no llega a 10 millones, ¿de dónde sacas 12 punto y algo? O en este sistema hay un error o hay un robo. Y esto es de lo que a veces por muchos de ustedes pasa desapercibido. Por eso cuando yo veo estos debates como el que tuvieron en este programa que les menciono la semana pasada, cuando llegaron al debate de, ok, ahora vamos con lo feo. Gibran fue muy puntual. Cepeda, Damián Cepeda fue muy puntual.
esta señora del PT con parálisis maxilofacial quiso ser un poco crítica, lo intentó, pretendió, creo que es una mejor palabra, ser un tanto crítica, no lo logró. Pero Bocazas Ávila se fue a Calderón. Y era donde les decía que en esta discusión de amigos, ¿por qué tanto odio con Calderón? Mi teoría, y una teoría inclusive de algunos otros analistas en aquel tiempo, y más bien hace el sexenio pasado, no creo estar tan equivocado, porque hubo personas críticas, analistas, que coinciden conmigo, o yo con ellas, como ustedes lo quieran ver, ¿no? ¿Cuál es mi análisis? Que de que el anciano maldito hubiera llegado en el 2006, yo estoy seguro, no sé ustedes qué piensen, insisto, mi teoría, pero ya la he escuchado de otros analistas también. Mi teoría, y la dije yo en su momento, mi teoría es que si ese anciano hubiera llegado en el 2006 a la presidencia, México hoy estaría viviendo como en Venezuela, como Cuba, como Rusia, como Nicaragua, o como muchos otros perfiles trastornados han tenido para quedarse en el poder. Si este anciano hubiera llegado en el 2006, sin duda, yo no tengo duda de que se hubiera robado la elección del 2012 y muy probablemente la del 2018. ¿Qué tendríamos? Un Chávez, un Fidel Castro, un Evo Morales, o el que ustedes me digan, o un Putin, ¿no? Yo no tengo la más mínima duda. Cuando analizábamos estos amigos que platicábamos al respecto, todos coincidieron conmigo. Aún el morenista decía, pues sí, muy probablemente pudo haber sido. No lo negó. Porque insisto, a veces no se necesita ni tanto cerebro para suponer inclusive cosas o situaciones, ¿no? Nada más agregar aquí una lamparita, que ya como que perdimos un poco la luz. Y decía yo, discúteme que no. Porque cuando este anciano maldito llegó en el 2018, ya la edad no le ayudó. Si hubiera llegado 12 años antes, hubiera sido una persona de más o menos 60 años. Hubiera sido un cambio generacional por edad brutal. Y yo por eso creo, por eso tengo esta idea de que por eso es su odio tan exacerbado con Calderón y obviamente con la sociedad que dice él que no lo apoyamos. Y qué bueno. Hubiéramos cometido un error, yo creo, imperdonable. Por eso este idiota odia tanto, nos odia tanto como sociedad. Porque él dice que no lo apoyamos. Que porque si lo hubiéramos apoyado en esta locura que recuerdan que se hizo, se autoproclamó el presidente legítimo, que recuerdan que le duró muy poco esa locura, recuerdan que hacía sus mítines y hacía sus reuniones y hacía sus locuras, un desquiciado sin duda. Yo creo que aquí fue donde muchos
muchos abrimos los ojos, me incluyo. Lo que yo vi después de esa elección del 2006 fue un desquiciado total mental. Y sin duda, no iba a tener mi voto nunca. Y mucha gente lo vio. Muchos otros, en el afán de hacer algo distinto, confiaron en él. Pero esa situación y todo lo que hizo, cuando cerró Reforma, cuando quiso cerrar el Zócalo, cuando hizo una sarta y media de tonterías, una tras otra, que fue, inclusive es como dice el doctor Newman, es cuando empezó a salir ¿cómo le llaman? Ese yo interno que hablan los psicólogos, de ese yo que todos tenemos dentro, que en algún momento le permitimos que salga para que se exprese. Este es como esta imagen que yo les dejo al principio de los videos, ¿no? Después de los videos les pongo una imagen de un personaje, de un ¿cómo llamarle? Ese yo interno que finalmente dice eso, ¿no? Permíteme salir para ayudarte con eso que te está generando un problema. Es ese yo interno. Todos tenemos ese yo disruptivo. En muchas caricaturas lo pintan como, por ejemplo, el angelito, ¿no? El angelito y el demonio. Bueno, esa parte que todos sabemos que ahí está, no mala, porque no es mala, simplemente es realista. Y permítanme compartírselas, ¿no? ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. Exactamente, es esta parte que está dentro de nosotros. Permíteme salir y los haré pagar. Porque esta parte la tenemos todos. Y no es de odio. Yo creo que a veces es de razón. Porque a veces hay que llegar casi como dicen, a tocar lo más profundo del ser para que salga tu ser real. Y se pueden correr dos peligros, sin duda. Yo tengo amigos psicólogos. Yo, como se los he dicho, la psicología para mí a veces no la entiendo. Porque a veces es como muy general, ¿no? Acabo de tener una discusión con una amiga. Y tienen en esta lógica algunos psicólogos de creer que porque estudian psicología entienden perfectamente todo lo que tiene que ver con el pensamiento humano. Yo lo decía, creo que en mi video del sábado, nada más alejado de la realidad. Si bien la psicología y la gente que estudia psicología entiende algunas cosas, no es así como que hablar de que el psicólogo entiende todo lo que pasa con el ser humano. Y yo tenía un argumento que nunca nadie me ha podido rebatir. No hay psicólogo que me pueda rebatir. La psicología tendrá, ¿qué les gusta? ¿100 años? Como tal. O sea, ya fuertemente, digamos. ¿Les gusta que le pongamos 100 años? Pero si el ser humano tiene 15,000 años, ¿cómo vivimos entonces los seres humanos sin la psicología? Si la psicología real, la de Sigmund Freud y otros personajes de este nivel, tienen 100 años, y entonces yo me pregunto, ¿cómo vivió la sociedad, cómo vivimos los humanos mientras no tuvimos esa psicología que hoy día dice entender perfectamente todo, ¿no? Y déjenme, origen de la
psicología. Se remonta a la filosofía antigua, pero nace como ciencia 1879. Estamos hablando de 200 años, ¿no? Con Wilhelm Wundt, fundador del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. 1879. Ok, 200 años. 1979, 2000, menos, de hecho menos, ¿no? Porque de 1879 estamos hablando que son, ¿qué? 21 años al 900, entonces 121, 146 años, ¿no? Si Pitágoras no miente, 146 años. Pero entonces, sin ayuda de la psicología, porque a mí me gusta ser, como les digo, muy realista. ¿Cómo vivíamos entonces de hace 15,000 años hasta 1879? ¿Estábamos locos? ¿Estábamos trastornados? ¿Estábamos mal guiados? Si así fuera, yo creo que la propia sociedad no hubiera sobrevivido, ¿no? Sobrevivió gracias a los cambios y a muchas cosas. La psicología es un invento para mí de querer entender ciertas cosas, porque es un poco, como yo siempre lo he dicho, como otros temas, como las matemáticas. A mí mucha gente a veces, insisto, soy muy realista. Cuando a mí viene y escucho un científico, es que todo el universo se rige matemáticamente. A ver, la matemática es algo inventado por el hombre. Un argumento que también nadie me puede quitar, ¿no? Es como el lenguaje. Y ese es mi ejemplo más claro, ¿no? ¿Por qué existen tantas lenguas? Y antes existían más. Hoy día existe esta carrera de lenguas perdidas, ¿no? Lenguas que se hablaban en tribus, en zona, que ya no existen porque ya nadie las habla. Es como en México, por ejemplo, el otomí, que es una lengua ya casi perdida porque cada vez hay menos gente que la habla. Y eso va a pasar con muchas otras. Y van a predominar las más importantes. Chino mandarín, inglés, francés, el alemán también como que no tiene mucho. Y el español, por ejemplo, ¿no? Hay otras como el griego, como otras lenguas que solamente son locales. Pero ya casi nadie gusta de aprender estas. Y entonces el mundo eventualmente puede ser que caiga, inclusive en un solo lenguaje, ¿no? Pero ¿por qué surgieron tantos? Porque no había comunicación. Entonces cada uno inventó su lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, de los egipcios, no lo hubiéramos podido entender jamás si no hubiera sido por un códice que encontraron, ¿no? Una piedra grabada, que fue la que nos permitió conocer, entender el lenguaje egipcio. Sin esa piedra, al día de hoy probablemente nadie entendería absolutamente nada de Egipto, ¿no? Porque ni la gente que vive en Egipto habla ya, hablaban ese lenguaje, ¿no? Si no hubiera sido por ese códice, por esa piedra que tenía, digamos, una traducción a un lenguaje que ya se conocía, imposible entender.
lo que esos jeroglíficos y escrituras y demás egipcias dicen, ¿no? Y entonces insisto, por eso regreso a ello. Las matemáticas dicen los científicos, todo el universo se rige matemáticamente. No. Según tú, con ese invento que se llama matemáticas, que los humanos creamos en algún momento, todo tiene un origen matemático. Pero hasta que no venga un extraterrestre y yo le haga la pregunta, oye, ¿cómo ves? El universo se rige matemáticamente, y él se voltea y me diga a lo mejor, ¿qué demonios es matemático? No, pues ya me contestó, ¿no? Porque si yo le pregunto, ¿en base a qué se rige la vida en otro planeta? ¿Quién sabe qué me vaya a decir? Porque yo siempre lo he dicho también, todo lo que nosotros tenemos en la Tierra es porque así lo aprendimos. Alguna vez comentaba yo un programa de la dimensión desconocida, porque algo pasa con una persona en este capítulo, que él se levanta un día, creo que en la mañana, y oye a su vecino, oye vecino, ¿no has visto a mi libro? Es que creo que saltó la piñata y después se echó a correr por la verdura. Y este personaje se queda, ¿qué me estás diciendo? No te entiendo nada. Sí, es que el libro se echó a correr porque brincó la piñata. El libro se echó a correr. No te entiendo. Resulta que en ese universo, digamos, en el que él ahora existe, no sabe él, no entiende cómo brincó a un universo, digamos, alterno. Un libro es un perro. ¡Ah, el perro! ¿Perro? ¿Y eso qué es? Pues sí, tu perro fue el que se echó a correr. ¿Perro? No, el que se echó a correr fue el libro. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta de que qué sería, por ejemplo, del mundo, de este espacio, de este universo. Hay películas hoy día, esta película también del multiverso, películas fantasiosas sin duda. Yo les llamo a veces fumadas. ¿Por qué? Porque ¿quién la creó? ¿En base a qué? Porque de repente resulta que al haber diferentes alternativas de lo que nosotros estamos viviendo, universos paralelos, efectivamente en cada uno de esos universos las cosas son diferentes. Hay un muy buen programa, una serie que se llama Fringe, F-R-I-G-N, F-R-I-N-G-E, Fringe. Y toca este tema de cómo en la necesidad de buscar una solución a algo, encuentran una puerta interdimensional, donde efectivamente las cosas son similares, pero no iguales. Y a veces pareciera que políticamente esto sucede así, porque insisto, este anciano maldito vivía igual que todos estos de Morena. Viven en un mundo donde todo está bien, donde la seguridad va bien, donde la salud está excelente, donde, según ellos son sin duda los trastornados. Porque según ellos todo va muy bien. Pero según nosotros como ciudadanos, todo está del carajo. Sí, a lo mejor recibes un apoyo económico. ¿Te está ayudando a salir adelante? Tal vez sí.
Pero las cosas no están bien. Deserción escolar, inseguridad, asesinatos, desaparecidos, inflación brutal. No, entonces, o nosotros estamos viviendo en un mundo paralelo, o esta gente está completamente desquiciada, ¿no? Por eso insisto, por eso era lo que yo comentaba. Por eso el odio de este anciano maldito que se lo dejó a la lagartija parada que tenemos hoy día también. Se lo transmitió, porque dicen las mismas tarugadas. Insisto, en este programa de Leo Zuckerman, cuando llegaron a la crítica, les dio por hablar de Calderón. No, a ver, el programa de Leo Zuckerman, La Hora de Opinar, se trató de lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno actual en su primer año. En lo que va de este año. Nunca se dijo lo bueno, lo malo y lo feo de la historia. No. Es lo bueno y lo malo y lo feo de este año, políticamente hablando. Incapaz. Bocazas Ávila y la otra señora Liliana, no sé qué cosa, incapaces de juntar una neurona con otra para decirnos qué fue lo negativo de este gobierno. Del gobierno en el último año. No de qué pasó hace 20 años. Y aquí, como decía Damián Cepeda, aquí nos damos cuenta que esta gente está fuera de la realidad. Porque son incapaces de ser autocríticos. Es esta gente que se dice a sí misma, ok, dime algo negativo de ti. Yo, por ejemplo, paciencia no tengo. Dos, ¿qué podría yo decir de mí? Un tanto autocrítico. Para bien o para mal, no lo sé. Yo no le puedo hacer caso a alguien más tonto que yo como subordinado, ¿no? O sea, si yo tengo un punto jerárquico, por ejemplo, en alguna empresa, y mi jefe superior es más idiota que yo, jamás le voy a hacer caso. Mucha gente me diría, oye, pero es tu jefe. No, pero no le puedo hacer caso a alguien que sabe menos que yo. Discúlpame. Es sentido común. Por eso lo que les decía, cuando nos hablan de cosas como esta, que la matemática, y todo se rige matemáticamente, no lo sé. Las matemáticas son invento de nosotros como seres humanos. Yo no sé si un extraterrestre de las Pléyades, de alguna otra zona tan lejana del universo, pueda coincidir. Y decir, sí, efectivamente, todo el universo está regido matemáticamente como ustedes le llaman. No, porque ese es un invento del hombre. El lenguaje es un invento de nosotros, en base a nuestra necesidad. Y cada lugar en el mundo creó un lenguaje diferente. Hoy día tenemos la traducción de esos lenguajes o el aprendizaje de otros lenguajes, ¿no? Y lo entendemos claramente, sí, pero cada uno creó un lenguaje distinto. ¿Por qué? Porque así fue su condición en su momento. Y esto va a seguir pasando. Por eso cuando yo les digo, ¿cuál es el beneficio de tener programas económicos si todo va para un lado, pero no para el otro? Eso se llama la ley del embudo. Cuando todo cae de un solo lado en una boca muy grande, sí, pero del otro lado es un espacio muy pequeño. No, la cosa es que fuera un embudo doble, ¿no? Grande es para recibir y grande es para repartir, ¿no? O regresar. Por eso a mí no me gustan los programas sociales. Me gustan los programas sociales temporales que ayuden a una persona o a varias en momentos difíciles, sí, temporal.
y después te pones a trabajar otra vez y después sales adelante, ya te ayudé, perfecto, vámonos para arriba otra vez. Pues los programas sociales, como en México, no existen en ningún otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué hacen algunos gobiernos? Invertir, por ejemplo, en escuelas. Toda la escuela, desde el kinder hasta la universidad, maestrías, doctorados y posgrados, son gratis. ¿Qué hace el gobierno? Te da estudio totalmente gratis. ¿Para qué? Para que cuando tú empieces a trabajar, empieces a regresarle algo al sistema. Él ya invirtió en ti, ahora va a regresar algo, sí, primero que trabajes. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Condiciones para generar empleo. Y entonces aquí sí, tú entregas algo de ida y algo va a regresar. ¿Cómo? En impuestos. Pero ¿qué vemos hoy día? Que pagamos mucho impuesto. Las calles parecen campo minado. La deserción escolar más alta que nunca en muchos años. Inseguridad económica, desempleo. Más de un 50% de gente en empleo informal, porque no están en la formalidad. Yo cuando veo datos, por ejemplo, de Italia, que prácticamente el 100% de la gente que trabaja en Italia son empleos formales. Todos tienen prestaciones, todos tienen servicios, todos tienen lo mejor. México, por eso cuando hablan de que van a subir, y aquí fueron muy realistas algunos analistas hace unos días, van a subir el salario mínimo mensual. Decían sí, se van a ver beneficiados más o menos 5 millones de personas a Chihuahua. ¿Y eso por qué? Porque los otros 55 que laboran están en el comercio informal. Ellos no entran en el mínimo. ¿Por qué? Porque no están contratados, porque no tienen servicios, porque no tienen prestaciones, porque no gozan de prácticamente nada, porque están en el comercio informal. Todos esos ambulantes, todos esos de los mercados sobre ruedas, todos esos de las chácharas, todos esos de que tienen puestos en las calles, todos esos de que tienen una tiendita o venden discos pirata en un local. Nadie de esos tiene un salario formal, con un contrato, con prestaciones, con seguro social, con reparto de utilidades, con aguinaldo, no. Lo vimos con la gente esta de la basura, que fue de lo que se quejaron, que no tienen ni ISSSTE. Ya, hablar del ISSSTE, de verdad, es una de las peores instituciones de salud que tenemos en el país, ¿no? Esto que esa gente de verdad se llena la boca de que ellos son los salvadores de los pobres, ¿no? Pues ya vemos que no. Ahí están los pobres manifestándose, ¿no? Y la parte más importante finalmente, la de los jóvenes. Los jóvenes, yo sigo en mi lógica de que van a hacer probablemente la diferencia tremenda. Los jóvenes, como ya pasó en Nepal, como ya pasó en Bulgaria, como ya está pasando en otros lugares. ¡Ay, cómo les arde mil pliegues! Por ejemplo, a todos estos morenistas, cuando se les toca el tema de los jóvenes, ¿no? Salen a decir, es que a los jóvenes los han descompuesto, a los jóvenes los han mal influenciado. No, más bien ya te estás dando cuenta. Acaba de perder la izquierda en Chile. Ya perdió en Argentina. Un izquierdista que se mantiene todavía en Brasil. Sí, pero porque ha hecho más por la economía que cualquier otro izquierdista. Parece más de derecha, Lula, ¿no? Es de estas personas como Pepe Mujica, que entendían perfectamente
que por más de izquierda que seas, si no es con la economía, jamás vas a salir adelante. Porque ¿qué es lo que mueve al país? ¿Dádivas? ¿Limosnas? ¿Repartir dinero a diestra y siniestra? No. No, sin duda no. Eso nunca ha funcionado. El socialismo, el comunismo, se ha demostrado por años que no sirve para un carajo, ¿no? Morena, que se dice ser socialista, que se dice de ser de izquierda, pero si tiene a los ladrones criminales más abusadores del dinero que este país haya conocido, ¿no? Nepotismo, amiguismo, el peor en toda la historia de México, ¿no? ¿De qué hablan? Todos viven como mis reyes, todos viven como jeques árabes. Se compran casas de 12 millones, el que menos de 5 o 6 millones, ¿no? Coches de lujo, blindados con guaruras, comprando guardarropas por 3 millones de pesos, cuando ni siquiera ganas esa cantidad. Los ricos más ricos, lo veía yo hoy en la mañana. Slim, los Bayares y no sé qué otros, los más ricos, los 10 ricos de este país, hoy día son infinitamente más ricos que hace 8 años. ¿Austeros? ¿Quién? ¿Los tribagos? ¿El anciano maldito? Por favor. Ahí está el video del intro, para dejárseles muy claro cómo suceden las cosas. Ahora queriéndose meter con la historia, ¿no? Pero los jóvenes, sin duda, van a ser la discrepancia, como lo veo yo. Insisto, a mí me gusta lo que pasó en Bulgaria, me encantó también lo que pasó en Nepal. Tiraron literalmente al gobierno, los jóvenes. ¿Por qué? Porque te metiste con ellos. Porque idiotas como esta en la silla presidencial no entiende a los jóvenes. Yo tan los entiendo, modestia aparte, que mi frase siempre es la misma. Este ya no es mi mundo, es el de ellos. Permítanme contribuir en la medida que yo pueda en entregarles de alguna manera ese poder que ya ellos deben de tener. El anciano maldito era un troglodita cavernícola que quería que todos en este país viviéramos como la visión que él tenía del pasado, ese pasado priista, sesentero. Esos 60s políticos lo quieren traer hoy a la realidad. Pero el mundo ya no camina por ahí, ya no transita por ahí. Ese pasado se quedó hace más de 60 años. ¿Cómo por qué querríamos regresar a esas épocas? No, es que eso es lo que muchos adultos añoran. Llevar ahora a los jóvenes a lo que como nosotros vivimos en épocas pasadas, no. No, eso sería una estupidez tremenda. Y yo lo tengo clarísimo. Porque este ya no es el mundo de nosotros, los viejos. Los viejos, los cerros y aún reverdecen, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, como nos catalogan los jóvenes. Tenemos más de 50, ya somos viejos. Ok. Estos viejos tienen todavía mucho, por lo menos yo, que aprender, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y nosotros debiéramos de ser esa brújula que ayudemos a los jóvenes a ubicarse todavía mejor. No a llevarlos al pasado, no. A llevarlos a un futuro con una cierta base ética, moral y demás.
para que también ellos no se pierdan y ese futuro que puede presentarse no sea tan disruptivo, que lleve una lógica y una secuencia para que se vaya armando y vaya caminando bien con apoyo de nosotros. Pero el mundo es de ellos, porque lo que a nosotros nos falta por vivir puede ya no ser mucho, pero un joven de 20 años tiene toda la vida por delante y por eso tenemos que ayudarlos, para que esto no se vea como una película de esas caóticas, donde la tecnología supera todo. Yo lo platicaba con mi esposa hace unos días. Si las máquinas van a venir a arreglar todo como algunas personas lo creen, entonces los humanos vamos a dejar de existir. Porque si todo lo van a hacer las máquinas, pues nosotros estaríamos de sobra. Pero tenía yo un pensamiento, les digo que de repente yo me voy a cosas que yo puedo, que tal vez mucha gente ni siquiera piense. Un mundo de máquinas, ¿qué sentido tendría? Las máquinas no comen, no se divierten, no viven, no mueren. ¿Qué lógica tendría un mundo de puras máquinas? Ya no tendría ningún sentido. Las máquinas no consumen productos, no consumen autos, no comen, no toman. No tendría sentido, ¿verdad? Como sociedad humana, creo que nos falta todavía mucho. Y vamos a vivir todavía más cosas, ¿no? Algunos más, los jóvenes. Y por eso tenemos que educarlos y enseñarlos y dejarles un algo en que sostenerse. Para que ese futuro que ellos van a vivir sea el mejor. Y ellos se van a encargar después de este mundo. Porque este mundo ya no va a ser, o ese mundo ya no va a ser de los viejos, va a ser de ellos. Como siempre ha sido. Siempre ha sido exactamente lo mismo. Y ahí hay cambios. En el último, digamos, en los últimos 100 años, lo hemos visto acusarse mucho. Decía yo alguna vez aquí en este canal, pasamos del Charleston hace prácticamente 100 años. Y de los trajes de baño que parecían pijamas, a una música muy extraña, a veces también hoy día, y al bikini, y en algunos casos hasta una sola prenda, tanto en hombres como mujeres, para taparnos nada más el área, ¿cómo le llaman? Ay, ahorita se me fue la palabra. Genital. Porque muchas mujeres ahora ya andan topless también, ¿no? ¿Cómo pasamos de esa ropa que parecía una pijama y eran trajes de baño? Una música como el Charleston, que hoy día ningún joven creo conoce, ¿no? Si no conocen ni el rock and roll, ya no hablemos del Charleston, ¿no? 100 años bastaron para hacer un cambio brutal. Y todavía viene más con la tecnología. Todavía nos falta mucho por ver. Insisto, ahí está Nepal, ahí está Bulgaria, que ya cambió a sus gobernadores, porque estos gobernadores viejos quisieron llevarlos al pasado, ese pasado que para muchos de ellos funcionó. Sí, para mí funcionó también. Pero por eso digo, renovarse o morir. Porque este mundo ya no es el de los 70s que yo viví. Pero ni remotamente, ¿no? Nosotros como adultos nos tenemos que adaptar a ese mundo de los jóvenes. Porque los jóvenes lo van a controlar dentro de muy poco tiempo.
Y esta gente sectaria, anciana, maldita como Morena y su líder van a hacer historia. En unos años nadie, absolutamente nadie, estoy seguro, se va a acordar de ellos. ¿Por qué? Porque realmente no hicieron nada positivo. A la historia pasan todos aquellos que hacen algo por la sociedad, bueno o malo, Pero este anciano a mí me parece que no hizo ni bueno ni malo. Pasó. Y la gente, estoy seguro que no lo va a recordar. Este tipo, este anciano maldito y esta lagartija también, no van a estar en ningún libro de la historia. No va a haber prácticamente libro de historia que hable de ellos. Estoy seguro. Si algún joven me está viendo, como lo digo siempre, de mí se acuerdan. La historia con esta gente la historia nunca ha sido benévola con personajes así. Pregúntenle a muchos jóvenes actuales sobre personajes de hace 100 años, a ver si alguno de ellos sabe quién es, ¿no? Mientras hay otros que los reconocemos hasta el día de hoy, ¿no? Las cosas cambian y cambian rápidamente. Por eso México urge de un cambio. Su servidor, Alejandro Rodríguez, aquí estamos ahora, cambiando hasta de color para que se vea su servidor. Aquí, Alejandro Rodríguez, tratando de hacer ese cambio, que sea tal vez ese parteaguas que este país requiera para llenarlo de los jóvenes en la parte política, empezarlos a involucrar y cada vez más, para que tomen el control de este país, porque los que están ahorita no lo van a permitir. Son puro anciano retrógrada, mujeres y hombres, que no lo van a permitir, porque se quieren retirar como verdaderos magnates, porque en su vida fueron unos mediocres, y algunos lo están logrando. Tampoco he entendido para qué, ¿no? Para que las generaciones futuras sean vividoras de lo que ellos robaron, tampoco le encuentro sentido. Pero bueno, así de mente pequeña es toda esta partidocracia que hoy día tenemos. Eso va a cambiar con ayuda de todos nosotros. Y vamos a hacer esa, o podemos hacer esa diferencia si queremos que así sea, por ti y por México. Cuídense, pásenla muy bien, por aquí nos vemos mañana, si Dios no decide otra cosa, y a carácter de mientras. Diviértanse, que estén muy bien, feliz inicio de semana.